Te cuento que en Viaconfort tenés un 15% de descuento con multipagos y Brow. Y un 20% de descuento con Visa Débito, con tarjetas de crédito y prepagas Visa y Mastercard del Banco República. Para tus niños, tablet de 7 pulgadas con funda de silicona por solo $59. Las mejores fiestas en Viaconfort. Bien, retomamos. Finalmente, podría jugarse en esta cancha chiquita, ¿no? Pero válida al fin. ¿Tiene que haber o no celulares dentro de las cárceles? Porque si el crimen organizado se sabe, opera... Es cierto que Bonomi dice que mayormente no es a través de los celulares, sino de las visitas. Bueno, pero sí también es a través de los celulares. ¿Qué hacemos con eso? ¿Pepe? No debería haber celulares. Coincido también en lo que dice Bonomi con respecto a que si alguien se acerca a visitar a un recluso y le da una orden, es prácticamente lo mismo que un mensaje de audio. Dicho sea de paso, sobre el tema mensaje de audio, yo me quedo con lo que dijo Germán con respecto a que este crimen comunica. Y la comunicación a través del mensaje de audio, primero está esa frialdad con la que es emitido ese mensaje. Y un detalle que yo le comenté a mis compañeros hace un ratito, que puede parecer menor, pero que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cuándo salió ese mensaje? ¿El mismo día del partido? Y se estaba esperando que... tuvo la información y qué pasó, claro. Pero se estaba esperando que Nacional saliera campeón, o que hubiese un campeón en este caso, que era Nacional. Quiere decir que el partido terminó a las 7:30 de la tarde y este crimen ocurrió a las 8 y pico de la noche. Bueno, a ver, aún así, en esa lógica, ¿cómo evitás lo que pasó? No, es difícil evitarlo, pero me llama muchísimo la atención y me pone realmente muy en alerta que alguien con una hora pueda levantar un teléfono de la cárcel y ordenar un asesinato. Según el relato, por lo menos al que accedí yo, daba cuenta que el plan inicial era antes de, por lo tanto, me da la sensación que el resultado del partido... dentro de lo ilógico, que es todavía peor, ¿se entiende lo que quiero decir? Claro. Porque hay que ir con cuidado, porque hablar del resultado daría como una especie de explicación o de lógica, pero apoyándome en lo que dice el catedrático acerca de que el delito también tiene lógica, la sinrazón tiene razón, digamos, todavía luce como peor, porque no importaba ni siquiera el resultado del partido, ¿no? Bueno, ¿sería una cuestión de marcar cancha y poder dentro de las propias barras bravas? No lo sé. Con lo cual ahí, obviamente, de qué partido sean, no hacía la cosa, ¿no? Pero quiero dar un dato sobre esto de los celulares, porque, bueno, no sé si se puede generalizar sobre que haya o no celulares dentro de las cárceles. Quizás algunos reclusos sí podrían usarlos, otros no. El caso es que ya, leyendo en realidad un tuit del periodista Gabriel Pereira, él hacía recordar con un artículo del Observador del 2016, donde ya se sabía que Parentini había intentado atentar contra la Comisión de Seguridad de Peñarol, también mandando un audio, un mensaje por celular, dando la orden de que se disparara contra los jefes de seguridad. O sea, esto ya había pasado desde la cárcel con el propio protagonista. En 2016 con el mismo protagonista, exactamente. Esas son las cosas que uno más ruido le generan. ¿Ya? Claro, hace 3 años, ¿no? Estoy de acuerdo en eso, también quiero acotar en lo que dice Graciano, de que, bueno, que es urgente hacer algo, de que evidentemente hay un tema con la autoridad que está totalmente en crisis. Igual creo que no es comparable un enfermo terminal con cómo queremos abordar nuestros problemas en una sociedad, y estoy totalmente de acuerdo con Álvarez en que en la primera infancia está todo lo que podemos hacer y es en materia de educación. Pupo. Estamos viviendo 2 sistemas de justicia en el Uruguay. Un sistema que es el formal, que tiene una jerarquía determinada, la Suprema Corte de Justicia, el apoyo de los fiscales, y donde no existe la pena de muerte. Y hay un sistema informal que es manejado por el AMPA, donde sí existe la pena de muerte, y lo hemos visto no solo en este caso. Hace unos días mandaron matar al hermano menor de una banda de narcotraficantes en San Carlos. Pero acá es peor porque mandaron matar al voleo. No, esto es mucho peor. Esto es peor, y lo peor es que por el precio, además, ¿no? O sea, la vida humana no vale nada, 3 tizas de pasta base y capaz que alguna moneda. O sea que... Da para pensar, pero me quedo con lo que decía el doctor Álvarez hace un rato, de que para entender este fenómeno no hay que quedarse en los titulares y hay que buscar que hay una lógica en todo esto, y la lógica es la ley del AMPA y entender por qué esta gente hace esto, o sea, cuál es la razón, o sea,
discúlpenme la palabrota, pero en el lenguaje del AMPA y en el lenguaje de la cárcel, lo que se está mostrando acá es quién es el más poronga de la cárcel, y el más poronga de la cárcel será este hombre, o el más poronga de la barra será este hombre que hizo esto y que fue el autor intelectual de todo esto. Y esa es la lógica en la que hay que, voy a lo de Graciano, me parece que el Estado no puede esperar en el tema educativo, que es importante, sí, por supuesto, pero para las futuras generaciones. O sea, me parece que hay que actuar ya, porque el AMPA nos está comiendo, el narcotráfico nos está comiendo, y nos está comiendo algo muy valioso para todos, que es la vida humana. O sea, en un país que la Constitución expresamente prohíbe la pena de muerte, hay alguien que la usa, que la tiene como un código de acción, ¿no? Y bueno, hay que pararlo. Se usa el fútbol en este caso como excusa, se usa el tema del resultado deportivo, pero hay alguien que se abroga el derecho de representarnos a todos los hinchas de Peñarol y decir, yo voy a aplicar la justicia divina y voy a ser quien de alguna manera equipare lo que pasó en Santa Lucía, por decir algo, ¿no? Y lo mando yo, y a partir de ahora todo el mundo, en el mundo del AMPA, sabe que el que manda soy yo. Esa es la lógica que me parece que está imperando en este caso. Y ese es un matiz importante también, porque quien disparó también dijo, o sea, porque estamos hablando de, bueno, por 10.000 pesos y por la pasta base, pero quien disparó también dijo que lo hacía por terror, o sea, por miedo, porque sabía que si decía que no, si se negaba, seguramente lo iban a matar. Y ese es el tema también, que hay gente en determinados circuitos con gente peligrosa, con muchísimo poder, y que eso debería poder ser controlado, o sea, desbaratarse, ¿no? Ahora, me parece que estamos resumiendo mucho si creemos que este asunto se arregla con el tema de los celulares y de la presencia del Estado, ¿no? Creo que acá hay otros actores Bien, pero que no han es un estado... punto de partida, no es una pregunta válida para hacerse. Bueno, no estoy diciendo que no sea una pregunta válida. Estoy diciendo que resumimos mucho la problemática si creemos que se arregla con celulares sí o celulares no. Entre otras cosas, lo primero que tendríamos que hacer es ser francos y decir, hoy celulares hay. En todo caso, es qué vas a hacer con los celulares que hay. Porque si decís que no, todos sabemos que eso no funciona de esa manera. Ahora lo que tenés es no, y mirá lo que está sucediendo. Capaz que la respuesta es sí, y vemos cómo y a quiénes. Sería más franco que lo que está sucediendo hoy, que todo el mundo sabe que por unos miles de pesos se accede al celular y que después dentro del circuito carcelario ese celular está a disposición por otros cientos de pesos para llamar a la madre y decir estamos bien. Porque el que tiene el celular también ahí adentro lo hace valer por dinero y por otras cosas también. Primero habría que sincerarnos, pero volviendo al tema, que yo creo que es el tema de fondo, creo que tiene que ver con otros actores también. No solo con el Estado, sino que creo que seguimos esperando la autocrítica de los clubes. Estos hinchas estaban, bueno, hasta hace no mucho tiempo allí metidos en las hinchadas y en coordinación con determinados dirigentes. Y el tema de la educación, ¿cómo no va a ser un tema clave si tú haces un llamado de adentro de la cárcel y conseguís mano de obra barata, porque hay gente que está dispuesta a por 3 tizas de pasta base y unos pesos ni siquiera hacer cualquier cosa? O por miedo, o por miedo. O hacer cualquier cosa. O por miedo. ¿Cómo empoderás a esas personas? ¿Cómo haces que esos chiquilines que son mano de obra barata para estos delincuentes que siempre ni siquiera la hincha de Peñarol, que siempre existieron, cómo haces que dejen de estar al servicio del narcotráfico, de los grandes intereses, si no es sacándolos de determinadas situaciones y dándoles educación? Yo entiendo, pero el punto es hoy, a esta altura, hay un conflicto en la sociedad entre organizaciones que desafían el poder del Estado y el Estado mismo. Y yo no digo que no se ataque a esas instituciones. Pero es un tema... Pero lo otro tenés que atacarlo al mismo tiempo. Verónica, en este momento hay un tema técnico-profesional. Hay un tema técnico-profesional. ¿Cómo se ataca rápida y enérgicamente para neutralizar este peligro que enfrenta la sociedad? Es un tema técnico-profesional. Yo no soy experto en el tema, no sé cómo abordarlo. Ahora, hay gente que sí, hay gente que estudia para eso. Hay gente que dice, bueno, tenemos este problema. En las cárceles hay organizaciones criminales que por dinero o por el terror aplican su ley, entre comillas, a la sociedad. Bueno, ¿cómo se enfrenta esto? Con educación, muy probablemente sí a largo plazo, pero esto no es para el largo plazo, esto es para ahora. ¿Por qué siempre pareciera que son posibilidades contrapuestas? ¿Por qué no se pueden visualizar complementariamente? Entender la educación con su efecto a largo plazo y entender la urgencia de las medidas del presente. Pero es lo que estoy diciendo.
diciendo y saltás como que estás en contra. No, Yo estoy no estoy diciendo en que son contra. dos cosas que hay que trabajar en Por paralelo. supuesto, porque si tú no solucionás lo que pero está pasando en los barrios, vas a seguir teniendo mano de obra barata. Pensemos en el hoy y en el mañana. Esto tiene que tener una respuesta profesional dentro de la Constitución y de la ley rápidamente. Eso es lo que estoy pensando, en el mañana. En la historia del crimen, ¿no? La historia universal de la evolución de la criminología, ¿acaso hay algún punto en el que uno pueda pararse para empezar a esgrimir una teoría que pueda llevar a un diagnóstico, a un saber? Porque siempre se habla de los péndulos, ¿no? En los ciclos históricos. Bueno, ¿cuál es cómo funciona ese péndulo en la criminología? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo va a seguir esto? Sí, siempre lo hay, pero la criminología tiene, como muchos campos, o quizás en cierta medida la medicina también, nuestro mayor interés precisamente se enfoca en las situaciones críticas. Y yo veo con cierta preocupación que se sigue repitiendo hasta el hartazgo como un modelo barato, sostener que con el mero hecho de la represión se va a acabar este problema, cuando es exactamente al revés, muestra una gran ignorancia. Eso es lo que muestra, falta de estudio, falta de conocimiento. Y se repite, y la gente lo cree. Y eso me preocupa más que alguien lo repita, porque lo vemos permanentemente, y no me refiero aquí hoy en el programa, porque acá se está repitiendo lo que se repite en todos lados. Uno lo ve claramente desde el punto de vista científico. Sabemos que no hay ningún tipo de contradicción entre trabajar entre la educación y la deficiencia. Nunca la ha habido. Lo que pasa es que es un falso antagonismo que conviene a ciertos sectores, nada más. No ha funcionado así nunca, jamás en la historia de la humanidad. Es decir, lo cultural es lo básico y es lo más importante. También es lo más lento, como lo es estudiar una carrera universitaria o formarse en una capacitación. Pero necesitamos eso. En el mientras tanto, que es la gran preocupación que, como lógico, no tiene solo el ciudadano común y corriente, lo tiene el técnico al que también lo roban y lo asaltan, es decir, a mí. En lo cotidiano. Por supuesto que necesitamos un mejor sistema. Acá hubo graves carencias en que el sistema de vigilancia y de custodia estuvo muy apegado o encerrado en las meras proximidades muy cercanas del estadio, por ejemplo. Hubo fallas estratégicas. ¿Eso hubiese inhibido el homicidio? Posiblemente, o es dable suponer que ese homicidio a esa hora en esa calle, sí. A 10 cuadras más seguramente tampoco. Está claro. Pero o a 20 o a 50, sí, o en Artigas. No poniendo la mirada sobre el resultado de este crimen, claro, sino sobre el ejercicio de los criminales. Sí. Poniendo la mirada en ese aspecto, ¿no? Más allá de si se hubiera podido evitar o no, porque siempre va a haber un factor sorpresa y lo imprevisible. Ahora, con la mirada puesta en el ejercicio criminal, sí, y en su lógica y en su razón. Convengamos, Aller, que de todas maneras usted no usa la palabra represión, usa la palabra eficiencia. No, la palabra represión no le tengo temor, porque cuando la represión es ajustada a derecho es correcta, ¿no? Digo eficiencia porque se suele dar la imagen de que la educación no es eficiente. Y es exactamente lo contrario de la historia del Uruguay. Bien, pero ¿es verdad o no es verdad que en los últimos años... Pero hay que tener represión, no tengo duda. Justamente ha habido cuestiones ideológicas y de preconceptos que han de alguna manera quitado perfiles o desdibujado o resignificado palabras que hacen a la eficiencia, entre ellas la represión, ¿o no? Yo creo que ahora, al haber pasado el periodo electoral, por lo menos, bueno, quedan las municipales, podemos volver a hablar los científicos con más tranquilidad. Porque hasta ahora no cotizábamos. ¿Por qué? Porque había otros intereses, que los entiendo, no los cuestiono, todos somos un poco animales políticos, tiene su lógica. Ya pasó, Vázquez y Lacalle fueron juntos a Buenos Aires. Eso es lo que yo diría para trabajar desde el punto de vista de la criminalidad. Es decir, no nos podemos quedar en la discusión de qué hacer para pegarle al otro. Hagamos que tengamos algo mejor. Y a mí me parece que desde el punto de vista penal y criminológico, lo primero a revisar, tenemos un funcionamiento operativo en lo penal que están dando, en este caso concreto, puntual. Ya como decía el doctor Pascal hace un ratito, ¿qué hacemos en este caso? Lo que estamos haciendo. Tenemos culpables. Se está diciendo a nivel de la prensa que básicamente tendríamos un autor y una suerte de cómplice. Yo me atrevo a decir, con la misma información esa, la que es relativa, superficial, discutible, que no, que lo que tenemos es un autor y un vasto elenco de coautores que tienen la misma pena que el autor. Digo porque si empezamos a dar el mensaje mediáticamente de que son cómplices, como la complicidad tiene menos pena, nuevamente vamos a aumente la pena. ¿Para qué si ya la tiene aumentada? Porque el que le consiguió el Neri, por utilizar la expresión, ese es coautor, ese no es cómplice.
La mujer que lo acompañó deja dudas. De acuerdo a lo que declara, se quiere descargar responsabilidad. Pero si analizamos la conducta en sí, la verdad es que creo yo, lo que pienso que seguramente ha de estar también calculando el fiscal Gómez, que es un individuo que sabe de esto, creo yo que el tarde o temprano se va a tirar por la coautoría. ¿Y por qué digo la coautoría? Que no es un mero tecnicismo, porque tiene la misma pena que la autoría. En cambio, la complicidad tiene 1/3 de pena y puede llegar a la unidad. Pero la regla es que queda más o menos en el tercio. Entonces, fíjense ustedes cómo el lenguaje que utilizamos desde lo mediático está dando un mensaje que el ciudadano puede recibirlo mal y entonces volverse contra el sistema. Algo de lo que tú señalabas recién, en cierta medida algo de eso. Es decir, perdónenme esta digresión porque el caso puntual lo amerita. Si decimos, este es el autor, ¿cuánto tiempo va a estar preso? Y bueno, hagamos una especulación. No me gustan, pero bueno, me voy a dar esa licencia. Estamos previo a Navidad. La verdad que todo indica que como tiene un homicidio muy especialmente agravado, si es que lo cometió él, si es que la justicia falla así, porque hay que dar el beneficio lógico que manda la Constitución, ¿verdad? ¿O la suprimimos? No, ¿Se mantiene? ¿Se mantiene? Bien. Entonces, por ahora tenemos un presunto inocente casi liquidado, pero bueno. Supongamos que se le condena. ¿Qué pena va a recaer en él? Y yo me permito augurar que la pena no va a bajar de 20 años y puede llegar a 30 y puede superarlo si le agregamos medidas eliminativas de seguridad, porque habría que ver si no tiene una habitualidad preceptiva establecida en el Código Penal y aumentarse 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 15 años más. Es decir que ya Hablamos la idea de que... ¿de cuánto? Al final me y bueno, perdí los en un extremo que no va a ocurrir probablemente, podríamos llegar hasta 45 años. Y en un extremo que es muy dable, 25, 28, 30. Pero no menos de 20. No creo. ¿Por qué? Porque 15 es el piso, 15 es el mínimo. Es decir, no estoy dando mi opinión de lo que yo quiero, estoy diciendo lo que dice la ley. Sí. 15 años sería el piso, el mínimo, y además tiene agravantes, otras agravantes, no solo la del precio. Tiene una que no he escuchado decir, quizás alguien la ha mencionado, es claramente un crimen alevoso. Tiene la alevosía. La premeditación ya está ahí, incitan lo demás, por más que está el agravante, la verdad es que queda allí. Tiene además la nocturnidad, tampoco nadie la ha dicho, fue de noche. Tiene además el hecho de que han participado otras personas. Ya con ese arbolito de Navidad que porta este individuo que ha cegado una vida, se ha asegurado que del mínimo de 15 años por lo menos va a subir 5, 6, 8 o los 10 años. Entonces, bueno, claro, puede aparecerle a favor del individuo alguna pericia psiquiátrica que pueda decir algo que ahora todos ignoremos. Y entonces menguar algo, pero igual, entonces volvemos al piso de los 20. No vamos a bajar de allí. Y si son cómplices, los cómplices pueden tener 1/3 de la pena. Ahora, si son coautores, pueden tener la misma pena que el individuo. Es decir, que estamos hablando de, si yo no calculo mal, ¿Y el autor intelectual? El coautor es el coautor por instigación o autor intelectual, que tiene una pena similar. Puede ser la misma, puede ser un poco menos, un poco más, pero digamos similar. Tendríamos una persona con esa pena entre 20 y 30 años, el que cometió el hecho en sí mismo 20 30 años, una coautora, creo yo que es coautora, es una opinión aventurada, lo digo desde ya, pero con cierto margen técnico, que también andaría posiblemente, para diferenciarlo de que el martilló el arma, lo separa en 2, 3 años, menos, pero básicamente estaríamos allí. Y después veremos si los demás fueron los que lo ocultaron, son encubridores y no tenían concierto previo. Si tenían concierto previo, entran en el delito o de homicidio en grado de complicidad o en el grado de coautoría. Si es en el grado de coautoría, nuevamente 20, 25 años para ellos. Es decir... ¿A qué viene todo esto, Alan? Esto viene a señalar, porque uno ya tiene cierta imaginación, que enseguida el paso que va a seguir y va a ser poca pena y tenemos que aumentar la pena. Ese es el decálogo que venimos siguiendo cada vez que acontece un hecho criminal. Y la verdad es que en este caso Uruguay está aplicando una pena de lo más racional y proporcional, en realidad, a lo que es muchos de los temas que se ven en el mundo en general republicano y democrático. Digo porque no se está hablando de la pena, pero se va a hablar. Entonces, me adelanto un programa. Saliendo con 50 años de edad, en ese caso. Saliendo más o menos con 50 años de edad. Sí, habría que calcularlo bien. Yo no recuerdo qué edad tenía. 27. Bueno, sí, habría que ver. 27... Bien. 50, 50 y algo, 57, 62, 64, depende. Bien. Álvarez. Bueno, se han tocado muchísimos temas, ¿no? Es muy difícil condensar, lo decían por allí, y siempre queda gusto a poco. Primero, las cárceles, celular sí o no. Mientras las cárceles las sigamos tomando como algo homogéneo, celulares sí o no en las cárceles, yo creo que estamos cometiendo un error garrafal.
Mientras no segmentemos la población reclusa no exclusivamente por la figura jurídica infringida, sino por quién es el sujeto que infringió esa figura jurídica, estamos en un error, a mi juicio, por supuesto y modestamente, estamos en un error garrafal. Yo no puedo tratar cosas diferentes de la misma manera. Entonces, celulares sí o no, yo creo que son tremendamente importantes los celulares para una franja de la población reclusa y que tiene una función social que debe ser mantenida. Claro, si ustedes me dicen narcotraficantes, gente que evaluada desde el punto de vista jurídico y también psicológico-criminológico son de alta peligrosidad o vulnerabilidad, y yo le digo que no. Entonces, cuando tomamos el acercamiento de determinados temas, cuando son en forma homogénea y global, en general le erramos. En cuanto a lo otro, bueno, en el caso concreto ustedes mencionaban ahí el miedo, porque esto es muy fácil verlo desde afuera. Cómo alguien que lo llama por teléfono va y mata a alguien que no conoce. Yo me animo a decir, y analizando previamente, no ahora obviamente, las imágenes de cuando dispara, que hay duda. El individuo duda. Sí, está muy nervioso, se le nota. Tremendamente nervioso, duda. Entonces, me dirán, ¿desde el punto de vista jurídico es igual? Sí, por supuesto que es igual. Desde el punto de vista subjetivo... Pero ¿duda porque le surge un conflicto moral o duda porque ni él sabe cómo manejar una pistola y quiere cumplir con el trabajo? Sabe. Se da vuelta y se arroja hacia abajo. Es clarísimo que tiene manejo de arma. Clarísimo. Se da vuelta y se arroja. Duda, mira 2 o 3 veces para atrás. La mujer también duda 2 o 3 veces para atrás. En determinado momento llega, se da vuelta impulsivamente, como diciendo, se puede interpretar que rompe un freno que tenía, se da vuelta y dispara en forma de ráfaga. Entonces, pero esto es anecdótico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada sujeto que comete un delito es único e irrepetible, más allá de que haya cometido el mismo delito desde el punto de vista jurídico. Y ahí es donde tiene que entrar estas 2 grandes ciencias, que yo entiendo no pueden vivir en solitario, lo jurídico, que normatiza la conducta, y la psicología, que es la entendida y la experta en conducta. Y el punto de convección es justamente el delito. ¿Tá? Entonces, tenemos que analizar la pena privativa de libertad. ¿Es la pena que inhibe el delito en todos los casos? Yo me animo a decir que no. Yo me animo a decir que es iatrogénica muchas veces. Las cárceles, ¿qué son las cárceles? Lo que dice la Constitución, no deben servir para mortificar, tienen que reeducar, rehabilitar, etcétera, etcétera. Yo me animo a decir que el 80% no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo creo que tenemos que empezar a mirar en una forma real, objetiva, pero sin cucos. Cuando acá mencionaban, y el doctor también, la represión sin pienso, sin gradualidad, sin estar apegada a lo jurídico, es una burrada. Si no aplicamos represión dentro de esos marcos, también es una burrada. Bien, por allí recuerdo palabras que han sonado bastante en estos últimos tiempos y que imagino se asocian bastante a este último que estás planteando, ¿no? A que no haya una sensación de impunidad que de alguna manera permita a la cultura criminal crecer a sus anchas. Hay presencia del Estado. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el resto de nosotros como sociedad, hacemos una pausa y venimos con eso.